Aquí están los datos del ejercicio de la duración de la batería. Y ya hicimos todos los cálculos para probar la hipótesis y llegamos a la conclusión de que el material y la temperatura afectan de manera significativa a la duración de la batería. Ahora vamos a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta número 2, que nos dice que si hubiera algún material de estos tres que pudiera dar una vida lo más larga que sea posible a cualquier temperatura. Entonces, para ello vamos a utilizar Minitab. Vamos a pasar este problema, este diseño a Minitab, y luego ahí lo vamos a analizar nuevamente. Para ello, para pasar los datos a Minitab, así como los tenemos aquí en Excel, habrá que decidir la forma más rápida de hacerlo. Y aquí la forma más rápida es copiando cada columna y colocándolas en una sola columna en Minitab. Para capturar los niveles del material y de la temperatura, que son los dos factores, necesitamos ver lo siguiente. Fíjense, en esta primera columna tenemos 6 valores. Los primeros 2 corresponden al nivel 1 de material, los siguientes 2 al nivel 2 y la última pareja al nivel 3. Quiere decir que en la columna material de Minitab yo voy a poner 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y luego lo voy a repetir para cada columna, para cada una de estas. Tantas veces como sea necesario. ¿Cuántas? 6 veces, ¿no? Entonces, me voy a Minitab. Aquí estamos en Minitab. Voy a colocar el nombre del primer factor, que es el material. Ahí está. Y luego el factor número 2, que es la temperatura. Y la variable de respuesta, que es la duración. Aquí en material vamos a colocar los números que les comentábamos: 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 también, ¿no? Para ello nos vamos acá a la pestaña Calc. Seleccionamos crear patrones de datos y de estos conjunto simple de números. Le vamos a decir que lo coloque en la variable material. El primer valor debe ser 1, el último debe ser 3 y deben de aumentar de 1 en 1. El número de veces que se debe repetir el 1, el 2 o el 3 son 2 veces. Y la secuencia se debe repetir 6 veces porque tenemos 6 columnas. Le damos a aceptar y genera aquí las secuencias 1, 1, 2, 2, 3, 3. Luego 1, 1, 2, 2, 3, 3. Así hasta terminar con la sexta columna con los 36 datos. Ahora vamos a ver qué sucede con la temperatura. Casi. Para la temperatura, los primeros 12 datos, estos son 12, corresponden a la temperatura de 15 grados centígrados. Los siguientes 12 a 70 y los últimos a 125. Por lo tanto, 15 debe aparecer 12 veces, luego 70 12 veces y 125 12 veces. Nuevamente, vamos a Calc, crear patrones de datos, pero ahora vamos a escoger conjunto de números arbitrarios. Queremos que nos lo guarde en la columna temperatura y acá vamos a ponerle los números que queremos, ¿no? Que son
¿cuántos? Son 15, 70 y 125, ¿no? Bueno, le ponemos 15, espacio, 70, espacio y 125. Esos van a ser los valores que nos va a repetir. ¿Cuántas veces queremos que nos repita cada uno de ellos? Pues 12 veces. Y la secuencia nada más una sola vez. Le damos a aceptar. Y aparecen los 15 valores 12 veces y los 70 valores 11 veces, 125. En total tenemos 36. Bueno, ahora vamos a pasar la variable temperatura de este lado, ¿no? Digo, la variable resistencia o duración, más bien. Copiamos la primera columna y la pegamos en Minitab. Ahí está. Luego copiamos la segunda columna, la segunda, y hacemos lo mismo. La vamos a pegar en Minitab. Nos vamos acá al final. Cálmate. Vamos a la tercera columna. Y volvemos. Así hasta terminar con todas, ¿no? Y ahí tendremos ya los datos listos para ser analizados en Minitab. Y vamos con la última. ¿Qué? No, vente para acá, Kashi. Y listo, vemos que están los 36 datos para las tres columnas. Entonces ya podemos iniciar el análisis de estos datos. Vamos a estadísticas, ANOVA, y dentro de la ANOVA vamos a escoger análisis ANOVA balanceado. ANOVA balanceado. La respuesta es la duración. Le damos doble clic en duración. Y aquí vamos a poner el modelo. En el modelo hay que colocar cuáles son los factores, interacciones también que vamos a incluir. Los factores son material y temperatura, y la interacción es material por temperatura. Pues así lo vamos a poner aquí. Material, temperatura, material, asterisco, temperatura. Esto es como si fuera la interacción, ¿no? Entonces tengo los dos factores y la interacción de ambos. Me voy a la opción gráficas y le voy a pedir que me elabore o me reporte 4 en 1. 4 en 1. Y le damos a aceptar. Y ya con esto nos lleva a cabo el análisis. Aquí están las gráficas y vean, aquí están en la ventana de sesión pues el material, la temperatura con sus niveles, la tabla del análisis de varianza, en donde los valores de P, podemos ver que el valor de P en todos los casos es menor que 0.05, lo cual indica que el material, la temperatura y la interacción material-temperatura tienen un efecto significativo sobre la duración de la batería. Otro punto importante aquí es el R cuadrada, que está aquí, que aquí casi da 77%. Esto nos va a dar la bondad o la adecuación del modelo al conjunto de datos. Entre más se acerque al 100% será mejor, podrá predecir mejor. Entonces vemos que 77% pues es un valor que no está muy alejado del 100%,
y este R cuadrada nos está indicando que el modelo se desempeña de una manera aceptable, y en base a esto podemos tomar decisiones. Si comparamos los resultados que tenemos aquí con los que hicimos en Excel, pues vamos a ver que son iguales, ¿no? Entonces ya hicimos el análisis, que fue lo mismo que ustedes hicieron en la clase anterior. Ahora vamos a hacer algunas gráficas para poder encontrar la respuesta a la segunda pregunta. Se pueden elaborar gráficas de efectos principales y gráficas de interacciones. En este caso nada más una interacción. Vamos primeramente a los gráficos de efectos principales. Así que nos vamos nuevamente a Nova, y aquí vean, aparece una opción que dice gráfico de efectos principales. Pues le damos clic aquí, nos pide la respuesta, que es duración, y los factores aquí, que deben ser material y temperatura. Le damos a aceptar, y vean, nos elabora el gráfico de efectos principales, es decir, el gráfico separado del efecto que tiene el material y el efecto que tiene la temperatura sobre la variable de respuesta. La variable de respuesta es esta que está aquí. Para reforzar lo que antes habíamos encontrado en el análisis de varianza, basta con que observemos la pendiente de estas líneas. Si vemos que esta pendiente es muy distinta de cero, es decir, si la línea está inclinada, no es horizontal, sino tiene una fuerte inclinación, esto nos dirá que ese factor tiene un efecto muy importante sobre la duración de la batería. Y aquí podemos ver fácilmente en el caso de material, por ejemplo. Vean cómo si se usa el material número 1, la batería va a durar más o menos 85 en promedio, ¿no? Si es el material número 2, va a durar más o menos como 107. Si usa el material número 3, la batería va a durar pues 128, 127, más o menos. Serán meses o días o lo que sea, ¿no? Podemos ver que cuando cambia el tipo de material, la duración de la batería cambia también muy fuertemente, ¿no? Esto es precisamente debido a que este material está afectando mucho a la duración de la batería. Del mismo modo, la curva de la temperatura, vemos que tiene una pendiente pues bastante significativa, por lo tanto la temperatura también le va a pegar duro a la variable de respuesta. Y vemos que cuando se cambia de una temperatura a otra, la variable de respuesta va a cambiar drásticamente, ¿no? Puede llegar a un mínimo, este valor que es mínimo era como 62 o 64, cuando la temperatura de operación es de 125 grados centígrados. Entonces, este gráfico nos ayuda a reforzar las conclusiones de la tabla de la ANOVA, pues con el fin de ver más objetivamente qué está sucediendo con la variable de respuesta cuando los factores están cambiando o están variando. Bien, no hay ninguna duda, ninguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Profe, en la parte de donde puso los números en el material, es que me perdí, entonces no pude sacar esos valores. No sé si me podría proporcionar. En la parte de la columna 1, en el de material, ajá. Este que está aquí. Sí, es que me perdí al llenar los datos. Los datos. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a Calc, crear patrones de datos, un conjunto simple de números, y le damos clic. Le decimos dónde queremos guardar los valores, es que es el material.
También le decimos cuál es el primer valor, que es 1, y el último valor, que es 3. ¿Y cómo van aumentando? Pues van aumentando de 1 en 1, ¿no? 1, 2 y 3. Ahora habrá que decirle aquí cuántas veces queremos que repita cada valor. ¿Cuántas veces queremos que repita el número 2, el número 1 y el número 3? Pues son 2 veces las que tenemos que repetirlo, ¿no? Y ahora, esa secuencia de 1, 1, 2, 2, 3, 3 se tiene que repetir tantas veces como columnas tengamos en los datos de Excel. Y en Excel tenemos 6 columnas. Se tiene que repetir 6 veces. Por eso le dijimos a Minitab que aquí lo repita 6 veces. Le damos a aceptar y aparecen acá automáticamente 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6 veces para todos los datos. Gracias, profe. Por este lado de los efectos principales no hay ninguna duda, jóvenes, ¿no? Profe, había comentado que si nuestra línea está muy inclinada. Significa que tiene una afectación muy alta, había comentado. Así es, sí. Si la línea, por el contrario, casi fuera horizontal, digamos esta que está aquí, estuviera en los puntos casi sobre esta línea horizontal, eso querría decir que el tipo de material no cambia la duración de la batería, porque usando el material 1 o el material 2 o el material 3, la duración sería aproximadamente la misma. Cuando la línea, fuera horizontal, casi horizontal, ¿no? Igual sucede con la temperatura, ¿no? Pero como la inclinación es bastante fuerte, entonces sí hay un efecto significativo. Bien. Gracias. Ahora vamos a ver la gráfica de la interacción. Cuando la interacción entre dos o más factores resulta ser significativa, es más importante que nos fijemos en el gráfico de la interacción para poder escoger los mejores niveles de los factores y obtener así una respuesta, pues, lo mejor que sea posible, una respuesta óptima, ¿no? Por eso, aquí es necesario hacer la diagramación de la interacción. Vamos a hacerlo. Nos vamos a estadísticas, a ANOVA nuevamente, y vean cómo hasta abajo dice gráfica de interacciones. Le damos clic ahí. En respuesta nuevamente seleccionamos la duración. En factores, el material y la temperatura. Los dos factores. Si queremos que nos muestre la matriz de cálculos de los promedios de las combinaciones, digamos esta, como esta que tenemos acá, pero ya simplificada, pues le decimos aquí, ¿verdad? Le damos, palomeamos este cuadrito para que no lo haga. Si no, pues ahí lo dejamos, sin palomearlo, ¿no? Ya una vez hecho esto, le damos a aceptar y aparece la gráfica de la interacción. Sigue diagramando o localizando en el eje vertical la duración, ¿no? Vean. Y aquí colocó en el eje horizontal la temperatura. Pero identifica con puntos o diagramas de colores diferentes el material. El material 1 lo va a identificar con las esferitas, con los círculos, ¿verdad? El material 1, el material 2 con los cuadrados y el material 3 con los rombos. Vamos a hacerlo grande para que se aprecie mejor. Aquí podemos ver que efectivamente, como se ha visto, la temperatura y el material están afectando de manera significativa a la duración de la batería. Pero la pregunta es, ¿se podrá escoger algún tipo de material para que la duración de la batería
sea lo más grande que sea posible? La respuesta sería, si es sí, ¿cuál material es el más adecuado, no? Y si es no, pues no importa qué material se vaya a utilizar. Entonces, ¿ustedes qué creen, jóvenes? ¿Habrá un material que dé duraciones de la batería más altas consistentemente que los otros materiales? No sé. No sé, profe. ¿Cómo lo ven? ¿La respuesta será sí o la respuesta será no? Podría haber una aleación, ¿no? ¿Podría haber una qué, perdón? Una aleación de otro material. Bueno, aquí ahorita la pregunta se va a concretar a estos tres materiales. Ya si después se decide que pudiese generarse un nuevo material, pues se habría que hacer para probarlo nuevamente en un diseño diferente, ¿no? Pero aquí habrá un material que sea mejor que los otros dos en la mayoría de los casos. Podría ser el material 3, ¿no? Efectivamente, el material 3, vean, dibuja una línea o una superficie, se le puede llamar a esto, ¿verdad? Que está lo más arriba que las otras dos tipos de material, ¿verdad? Excepto en este pequeño rango, pero en general el material 3 nos va a dar una mayor duración para las diferentes temperaturas que el material 2 y que el material 1. Entonces la respuesta sería sí, es el material número 3. Y si vamos a construir la batería, sería pues, recomendable que se elaborara con el material número 3, porque es el material que mejores resultados va a dar. ¿Está claro? ¿No hay ninguna duda de esto? Bueno, a ver, ahora ya sabemos que el material 3 es el mejor. Ahora la pregunta sería, ¿qué temperatura nos daría una duración máxima de la batería? 125, ¿no? ¿Cuál sería esa temperatura? 70. Pues 70, ¿verdad? Con el material, ya estamos hablando que seleccionamos el material más adecuado. Entonces, 70 grados centígrados o grados Fahrenheit sería la temperatura que va a dar una mayor duración. Por ejemplo, si estamos hablando de una batería, se supone que van en una batería para automóviles, por ejemplo. Entonces, se van a colocar en los automóviles. Si estos automóviles van a ser utilizados, se van a manejar en un lugar en donde la temperatura ambiente es aproximadamente 70 grados Fahrenheit, porque 70 grados centígrados no, está mortal, ¿no? Pero en donde se pudieran generar temperaturas de 70 grados Fahrenheit, vean, nosotros como fabricantes de esa batería en ese lugar nada más, o en ese país, en esa zona, en esa región del mundo, les garantizaríamos que la batería va a durar aproximadamente, ¿verdad? Como por ejemplo 140 horas, que es el máximo que tenemos aquí. Y entonces esto pues obviamente es una buena garantía que se les pudiese dar. Pero si estamos en otra región, en un país en donde la temperatura es muy alta,
la temperatura que puede desarrollarse dentro del automóvil es muy alta dentro del motor, entonces les podríamos garantizar que la batería les va a durar pues más o menos unos 80, ¿no? 80 días, 80 meses o algo así, ¿no? Entonces vean cómo la información que proporciona el experimento va a ayudar a tomar decisiones bien importantes, ¿no? Bien importantes, por un lado, para diseñar y construir la batería, y por otro lado, para ver su desempeño en diferentes lugares en donde las temperaturas ambientes y las que se pueden desarrollar dentro del automóvil, en el motor, pues sean de un nivel determinado, ¿no? Ahora, si la temperatura estuviera aproximadamente entre las 70 y 125, pues más o menos cuánto vamos a ofrecer de garantía, pues lo que nos indique aquí la línea, de aquí hacia acá, ¿verdad? Bien, no hay ninguna duda de cómo analizar el experimento y el ANOVA para aprovechar toda la información que nos está dando y así tomar decisiones, ¿no? Que es lo que más importa. Bien, ¿ninguna duda, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Esto lo vamos a utilizar en el estudio RIR, ¿no? De los instrumentos de medición o de los sistemas de medición, dado que estamos en la etapa de medir para 6 sigma, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna duda, aquí le vamos a dejar por el momento y seguimos platicando el día de mañana. ¿Va? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Sí, profe, gracias. Cuídense mucho, que les vaya bonito. Hasta Bye. mañana. Igualmente, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Bye, bye, adiós. También